comenzamos haciendo un anillo mágico de 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos el anillo y ahora vamos a tejer 2 cadenetas, 1 y 2. Y ahora vamos a tejer 2 puntos altos en cada uno de los puntos, es decir, vamos a terminar la vuelta con 24 puntos altos. Y el primer punto empecé a tejerlo en el siguiente, lo voy a tejer donde está la cadeneta, donde he hecho esta cadeneta, ¿vale? Y la primera cadeneta nos va a contar como el primer punto alto. Entonces comienzo y en el mismo punto hago una vareta o un punto alto. Me voy al siguiente punto y voy a tejer 2 puntos altos. Y así voy a seguir hasta terminar la vuelta con 24 puntos altos. Tejo en el último punto 2 puntos altos y uno en la cadeneta mediante un punto deslizado o un punto enano, como conozcáis. Bien, y nos queda así un redondel. Ahora voy a tejer otras 2 cadenetas hacia arriba y en esta ocasión voy a tejer un punto alto y un aumento. Un punto alto y un aumento es básicamente tejer como cuando estamos preparando un amigurumi, solo que con la diferencia que en vez de ser puntos bajos estamos trabajando con puntos altos. Bien, como ya tengo, digamos, la primera vareta hecha en este punto, me voy al siguiente y voy a tejer el aumento, que consiste en 2 varetas o puntos altos en el mismo punto. En el siguiente hago solo uno. En el siguiente voy a tejer 2 varetas en el mismo. Y voy a seguir esta secuencia por toda la vuelta. Un aumento y en el siguiente una vareta. Un aumento. Siempre trabajamos con varetas, o puntos altos. Y en la siguiente una vareta y así hasta terminar. Como siempre, cuando lleguéis al último punto, unís mediante un punto deslizado en la cadeneta que hemos tejido al principio. Voy a volver a tejer 2 cadenetas, 1 y 2. Y voy a continuar trabajando con puntos altos. Y en esta ocasión lo que voy a tejer son 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento. Entonces, en este mismo punto voy a tejer una vareta. Estos 2 puntos van a ser el primer aumento de la vuelta. Entonces, ahora en el siguiente punto tejo una vareta y en el siguiente otra vareta. Ahora hago un aumento, es decir, 2 varetas en el mismo punto y ahora en los 2 siguientes puntos solo una vareta por punto. En la siguiente me toca un aumento y sigo realizando esta secuencia hasta llegar al final. Una vez lleguéis al final, unimos
mediante un punto deslizado y ya estiramos un poquito y cortamos. Bien, como siempre, si queréis hacerlo más grande, lo único que tenéis que continuar es haciendo un aumento 3 puntos, un aumento 3 puntos. Si la queréis más pequeña, pues dejáis esta última vuelta sin hacer, os quedáis en un punto y un aumento y listo. Ahora con una aguja lanera lo que voy a hacer es esconder este hilito y esconder el de detrás. Primero aprieto bien para que el agujero me quede bien cerradito y lo voy a esconder. Una vez hayáis escondido ya todos los hilitos, lo que vamos a hacer es introducir la aguja por un punto cualquiera, el que más rabioso, y voy a enganchar la lana de color gris y voy a hacer una cadeneta para mantener fijo el punto. Y ahora en el mismo punto donde he hecho la cadeneta voy a tejer un punto bajo. En el siguiente también voy a tejer en total 6 puntos bajos. Entonces hago, este es el segundo, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tejemos una cadeneta al aire y giramos el tejido y volvemos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una cadeneta y giro y vuelvo a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer una más, así que hago una cadeneta, giro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora voy a tejer una cadeneta y dejo un trocito y corto. La cadeneta simplemente para cuando tiro que se quede un nudito y no se me desmorona el tejido. Y ahora tengo que esconder este hilito que me queda aquí y este de aquí de atrás y ya estaría prácticamente listo. Tenéis que coger un hilo de vuestro gusto. Yo voy a utilizar este doradito que me parece que queda muy bien para colgarlo en el árbol. Cojo un pedacito y lo que voy a hacer es doblarlo por la mitad, de este modo. Lo doblo por la mitad y lo vuelvo a doblar una segunda vez. La idea es que quede, a ver si lo podéis ver, algo así. Entonces aquí abajo le voy a hacer un nudito y le voy a cortar el sobrante. Y ahora lo único que voy a hacer es, con la ayuda de la aguja, voy a buscar el punto donde quiero que vaya colocado, pues aquí mismo. Y con la ayuda de la aguja voy a pasar el hilo de esta forma. ¿Veis? Y ahora simplemente lo que hago es engancharlo. Y así queda el enganche y la bolita. Así queda la bolita ya terminada. Aquí tenéis el enganche, que le podéis poner cualquier hilo. Yo en ese también le he puesto el doradito.
y me parece que queda muy, muy chulo. Por delante y por detrás, ya veis. Y la que acabamos de hacer, pues lo mismo, el hilito aquí. Y ya está, terminó nuestra ola de Navidad. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.